comienzos de la época colonial ha dado lugar a muchas disputas, que es el control del agua. Y aquí estamos ante un proyecto extraordinario porque se trata de un control compartido entre dos entidades geográfico-políticas que no se hablaban hasta hace poco. Por una parte, Ica, que es un departamento básicamente costeño con pleno empleo y agricultura de exportación, y encima de Ica, Huancavelica, más de 200 kilómetros de una frontera común. Arriba hay agua, pero no hay trabajo, y estamos ante uno de los departamentos más pobres de nuestro país. Los dos gobernadores regionales, Clodoaldo Álvarez y Fernando Estiglionis, nos anunciaron acá un acuerdo entre estos dos departamentos para que fluya el sentido común, que el agua pueda bajar y que los recursos económicos de Ica puedan ser beneficiosos para, repito, uno de los departamentos más pobres de nuestro país. Felizmente, tenemos aquí a dos investigadores que han dedicado su tiempo estos últimos meses, de investigadores de la Universidad Católica, economista y científico social, para conocer cómo se ha logrado este acuerdo, no a nivel, digamos, de evolución de las mentalidades y de práctica política, para que estos dos departamentos puedan beneficiarse de la vecindad en vez de vivir en un pleito de sordos permanentemente. Buenos días, señora María Teresa Oré y señor Ismael Muñoz. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Señora Oré, cuéntenos por favor, ¿cómo se ha logrado este acuerdo entre Huancavelica e Ica para un uso compartido del agua de una represa y de un canal que fluyen en la altura de Ica? Sí, bueno, primero muchas gracias por Bienvenida. la invitación. Muchas Bienvenida, gracias a ustedes. Más cerca, por favor, al micro. Sí, y además, sobre todo, nos da mucho gusto que el libro se presente justo después de un acuerdo que acaba de ser tomado en los últimos meses, en realidad, a fines del 2017. Y el libro lo hemos escrito, digamos, no en los últimos meses, sino en los últimos años. Hemos estado 6 años entre Ica y Huancavelica con profesores de la Universidad Católica y estudiantes de la Universidad Católica de distintas especialidades. Lo interesante de cómo es que se llega a un acuerdo es que, digamos, exactamente este conflicto se agudizó el 2007-2008 muy fuertemente, ¿no? Y es en los últimos años justamente que coincide con dos gobernadores regionales que salen en los últimos años, Estiglionis y Clodoaldo, que comienzan a ver qué posibilidad habría de diálogo. Ahora, lo interesante es que hay en ambos, tanto en Ica como en Huancavelica, tanto actores sociales de ambas regiones comienzan a tener mesas de diálogo, y mesas de diálogo no solo en Ica y en Huancavelica, sino en distintas partes de la cuenca. Eso es lo más interesante, porque están en Pilpichaca, en Guaitará, en distintos sitios de la cuenca, y con presencia tanto de comunidades campesinas como con funcionarios estatales vinculados al agua o funcionarios de la Oficina de Diálogo Social, y entonces comienzan a una serie de acuerdos. ¿Qué era lo que más quería Huancavelica? Lo que más quería Huancavelica es que todo el agua que ellos tenían solo beneficiaba a Ica, pero no tenían ningún tipo de beneficio hacia Huancavelica. Entonces, lo interesante es cómo, a partir de todas estas mesas de diálogo, comienzan a buscar, digamos, llegan a un cierto consenso para que los proyectos que beneficien a Ica deberían beneficiar también a Huancavelica. Y eso significaba, digamos, por ejemplo, proyectos especiales o represas, ¿no?, sean, digamos, en beneficio también de Huancavelica. Huancavelica, su principal actividad agrícola es pecuaria, en realidad su actividad más importante son alpacas, llamas, y ellos, por ejemplo, se alimentan de todos los puquiales, los manantes, y esto era un problema que al trasvasar nuevamente agua de Huancavelica hacia Ica, el ganado no iba a tener acceso, o iban a ir perdiendo estos puquiales, iban a ir perdiendo el agua que tenían. Entonces, ese era uno de los mayores problemas que tenían. ¿Y se ha resuelto? ¿Ese temor ha sido disipado? Exactamente. Ya no va a ser que se van a coger, digamos, de esa zona, sino que van a traer de otra, van a ser represas que también, digamos, apoyen el desarrollo pecuario de Huancavelica, ¿no? Entonces, son cosas bien concretas, pero acaba de terminarse, digamos, estos acuerdos se han dado tanto en lo que es la mancomunidad Huancavelica e Ica por el agua, y la formación del Consejo de Recursos Hídricos, y ambos están en el momento de lo que usted dice de implementarse, ¿no? ¿Cómo se logró el acuerdo? Eso es bien interesante, o sea, eso es justamente lo que hemos estudiado, que es, digamos,
de los más importantes organizaciones, tanto de Ica como Huancavelica, cada uno con sus agendas, eso es bien interesante, se iban a una mesa de diálogo, ¿no? Y en la mesa de diálogo estaban tanto autoridades limeñas de la PCM como de la Oficina de Diálogo Social, etcétera, con los dirigentes de las comunidades de Huancavelica, con el gobernador regional de Huancavelica y de la misma forma con agroexportadores y organizaciones de regantes de Ica y de funcionarios estatales de Ica, ¿no? Vinculados al agua. Entonces todos ellos en distintas sesiones, han sido más de 10 mesas de diálogo que han tenido tanto en Ica, Huancavelica como en Lima, y entonces poco a poco han ido logrando el consenso. Entonces, sí. Uno de los mayores problemas con este tipo de acuerdos, que a mí siempre que se logran me parecen casi milagros, porque hay tantos interesados, hay tantos actores, es su sostenibilidad. Porque vienen épocas electorales, ¿no? Nunca falta alguien con ganas de incendiar la pradera simplemente para llamar la atención y conseguir votos y hacerle creer a la gente que le van a quitar su agua y brum, todo lo trabajado vuelve a foja cero. ¿Cuán sostenible es un esfuerzo como este? Sí, eso es interesante porque todos, es la misma pregunta que nosotros nos hacíamos, ¿no? Que es sostenible y ya han llegado a un acuerdo, pero ahora para adelante. Ahora para adelante, claro. Entonces, lo interesante es que dicen que el proceso es difícil que ahora lo puedan parar, porque ha habido todo un avance muy grande. Mira, hay cosas tan elementales como el nivel de discursos. Cuando tú ibas a Ica, el nivel de discurso que decía, pero ¿para qué queremos beneficiar a Huancavelica? Huancavelica no necesita tener agua porque tienen agua, tienen lagunas, tienen lluvia, en cambio nosotros no. Y los iqueños somos el motor del desarrollo, el motor del progreso. Claro. Pero poco a poco ahora ese discurso comienza a ser distinto a nivel común, lo cual es bien interesante porque ya comienza a decir, no, tenemos que compartir el agua con Huancavelica, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que mucha gente de Huancavelica trabaja en Ica. Bueno, eso ha ayudado muchísimo al tema, porque hay una cuestión transhumante, ¿no? Lo explicaba, bueno, bajan, trabajan por temporada y regresan a Huancavelica. Lo mismo de Ayacucho y en los últimos tiempos de Puno. Y eso es un activo que hay que aprovecharse en todas estas negociaciones. Por supuesto, ¿no? Claro. Son las personas que necesitan empleo, generación de ingresos y después van progresando lentamente para salir de la pobreza y avanzar. Entonces, también hay la necesidad en el caso de Ica de mantener el crecimiento de la agroexportación y ese crecimiento se mantiene sobre la base de un insumo principal que es el agua subterránea para que... Pozos. De más de 40 metros de profundidad. Algunos mucho más, Vamos a llegar 60. pronto ya a las capas más probablemente, sí. Sí, la necesidad de mantener el acuífero, de recargarlo, y de que siga siendo un factor importante para los cultivos de agroexportación como espárrago, palta, uva, en fin, y algodón, que todavía es un cultivo importante para la agroindustria pero nacional. Cada vez más pequeño el algodón, me parece, ¿no? Es menor con respecto al espárrago, pero sigue manteniendo una cantidad de hectáreas importantísima en Ica. La parte de Villacurí, que antes era un desierto, se ha transformado en fundos de espárrago, de uva, etcétera. ¿Cuántas hectáreas? Alrededor de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas ganadas. Ganadas en Villacurí. Pozos, de momento. Claro, porque que están requiriendo que este acuerdo se implemente para garantizar el agua. Exactamente. Estamos hablando de qué lapso, cuánto puede tomar que este acuerdo se vea reflejado en los acuíferos de Ica. Eso es difícil de decir, pero justo tenemos una al respecto. Sí, sí, lo bueno es que estuve hace poquito en la Autoridad Nacional del Agua y entonces lo que dicen es que ahora ya lo que se necesita es implementar este acuerdo con presupuesto, con una agenda muy, muy clara de cómo es que se comiencen a implementar todos estos acuerdos, ¿no? Ahora, lo interesante es cuán sostenible puede ser esto, que es una de las preguntas que han hecho, ¿no? El asunto es que el agua es, lo que se ha llegado a entender es que el agua es una necesidad de ambos, ¿no? Entonces no puedes llegarte digamos, a visiones tan extremas porque en realidad ambos dependen de la cuenca y del agua, ¿no? Entonces esa es una de las cosas importantes a anotar, ¿no? Lo ideal sería que fuera una sola región en realidad. En realidad, originalmente era una macrorregión. Una macrorregión. Originalmente. Se complementan. Ahora, las macrorregiones se pueden ir formando de acuerdo, más bien no a imposiciones por ley, sino a este tipo de actividades, ¿no? Así es, que la propia experiencia de los actores sociales, económicos, políticos vaya configurando espontáneamente desde abajo es que la bronca es siempre una región. ¿Cuál va a ser la capital? Pero al final se puede negociar que hayan dos capitales que, en el sentido más metafórico del asunto,
visto que una tiene una importancia más económica y otra tiene una importancia más política. Como Brasil, Río de Janeiro. Como Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, o como Bogotá, Medellín, Cali, en fin. Como en La Paz, Sucre, ¿no? Muchas gracias por haber estado acá y por haber dedicado estos años a un tema importantísimo desde el punto de vista de nuestra población y de la economía. Recordemos que en Lima misma hay conflictos territoriales entre Magdalena y San Isidro, entre Chorrillos y Surco, entre La Molina y Surco, que no se resuelven desde hace años. Y eso que no hay intereses, digamos, de agua ahí, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por estar acá y que tenga mucho éxito el libro que va a ser presentado en la Feria. En la Feria del Libro va a ser presentado el día jueves 2 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio Clorinda Mato. Con la presencia de ambos gobernadores. Y los dos gobernadores regionales van a estar, el de Ica y el de Huancavelica, y la viceministra del Ambiente. Pregúntenle sobre calendarios, por favor, no los dejen escaparse con promesas sin fecha. Muy bien. Muchas gracias y buenos días. 9:46. Hacemos una pausa y hablaremos como corresponde el día de hoy, el aniversario del nacimiento de Miguel Grau Seminario, sobre lo que significa su obra y sobre iniciativas tomadas por el Ministerio de la Marina.